Al final, un divorcio es un poco un desequilibrio económico, porque donde había dos sueldos ahora hay uno, entonces hay que ver cómo queda organizado. Hay un patrimonio que se divide, entonces siempre que se divide un patrimonio, pues hay una merma en la calidad de vida de las personas. Muchas veces parece que el divorcio se acota cuando los hijos son pequeños, pero es que cuando tengas 70 años tendrás un nieto en común con la otra persona, ¿no? Entonces siempre es mejor llegar a acuerdos. Al final, claro, cuando tú entres en un divorcio y es un divorcio conflictivo, es como si tú abres la puerta de tu casa y entra un juez, un fiscal, otro abogado en el salón y se ponen a mirarlo todo y no entienden esta foto de que y aquí qué ha pasado. Bueno, Laura, como abogada de familia, tramitas temas de herencias y también temas de divorcios, ¿verdad? Yo te conocí a ti porque vimos tu página web, bueno, la encontró Beatriz y mm, me la mandó. Me dice, tienes que ver esta página web de una abogada que he visto y lee lo que pone y tal. Y bueno, me llamó mucho la atención, mira, te leo, aunque tú te lo sabes, te leo un fragmento, ¿vale? Dice, te diré los casos en los que no podemos trabajar juntos. Si quieres hacer daño a tu ex a toda costa. Si no quieres pagar una pensión de alimentos a tus hijos. Si la venganza es el motor que te mueve. En estos casos te ruego que cierres esta página y sigas con tu búsqueda. Yo no soy la abogada que necesitas. Bueno, nos dejó maravillados, ¿no? Porque al final eh, estás diciendo que lo primero, los principios son más importantes que el negocio y que para ti lo fundamental es pues ayudar a la gente incluso aunque no sean tus clientes, ¿no? O sea, una persona que quiera dejar de ayudar a sus hijos con la pensión, aunque quiera ser tu cliente, no le vas a ayudar. Tú estás del lado de quien necesita ayuda en ese momento, aunque no te esté contratando, que serían, por ejemplo, los hijos. Sí, a ver, yo esto lo pongo porque yo no quiero trabajar con esta gente porque a mí me supone mucho desgaste. Al final, un proceso de divorcio es largo, tienes mucho contacto, estás con una persona que te está pasando mal porque es un proceso complicado. Entonces, si no tiene un objetivo claro, que para mí el objetivo de un divorcio es ayudar a la familia a transitar ese cambio, ¿no? O sea, porque hay una forma, o se organiza de una forma la familia y después se organiza de otra y hay que jurídicamente regular todo eso y ayudarlos a todo eso. Entonces, si es una persona que lo que quiere es buscar conflicto continuamente o meter a sus hijos por medio o cosas así, a mí eso me genera muchísimo desgaste. Es que no lo puedo gestionar porque no hay un objetivo claro en el cual yo te puedo ayudar. Entonces, a mí eso me genera tal desgaste que yo no quiero trabajar con personas así, ¿sabes? Porque no lo voy a hacer bien, no nos vamos a llevar bien, no se va a quedar satisfecha esa persona, yo tampoco. Entonces yo lo digo claramente, que prefiero no entrar en ese tipo de procesos, que al final, a mi opinión, son dañinos, que yo puedo entender que todo el mundo se sienta de una determinada forma, que hay gente de todo tipo, que hay historias de todo tipo, pero yo no quiero trabajar con gente, pues eso, que lo que quiera es quitarle la pensión a sus hijos porque tal, o porque quiera hacer daño a su ex, porque a lo mejor su ex es lo peor del mundo. Me parece muy bien, pero para mí ahí no hay un objetivo claro, no hay una forma de trabajar, no hay una cosa que Claro, hacer. Mm, claro, porque dices una cosa que tiene mucho sentido mm, cuando te la oigo decir, pero realmente yo no es la sensación que he captado toda mi vida de distintas fuentes, ¿no? Y es el proceso de divorcio, aunque sea por vía judicial, mm, es un tránsito a una nueva situación de la familia. No tiene que ser una batalla entre los dos excónyuges, que es como normal, me voy a divorciar, pues ahora yo tengo que defenderme porque la otra persona me ataca. No, vamos a intentar transitar y llegar a una nueva situación en la que los dos estemos contentos, ¿no? sí. Eh, Normalmente, imagino que aún así
surgen discrepancias y surgen conflictos, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos más habituales que se suelen encontrar en los procesos de ley? A ver, por un lado está en cuanto a custodia con los hijos o visitas o demás, y luego el tema económico. Al final, un divorcio es un poco un desequilibrio económico, porque donde había dos sueldos ahora hay uno, entonces hay que ver cómo queda organizado. Hay un patrimonio que se divide, entonces siempre que se divide un patrimonio, pues hay una merma en la calidad de vida de las personas. Entonces, todo eso es lo que hay que articular, ¿no? ¿Cómo hacerlo? O sea, un divorcio no tiene que ser un ataque entre uno y otro. Y el problema es que al final, o sea, yo lo veo, o sea, lo explico como yo lo veo. La familia, con dos adultos e hijos. Hay una serie de trabajos que sacar adelante, ¿no? Hay que traer el dinero a la casa, hay que ocuparse de la clase, hay que cuidar a los hijos. Y ese trabajo se distribuye entre las dos personas adultas. Y siendo realistas, hay gente que uno se ocupa más de los hijos, otros se ocupa más de su carrera profesional, aunque los dos trabajen, porque se ha llegado a como todo el mundo trabaja, todo el mundo somos iguales. Y no es cierto. Hay gente que se ocupa más de la casa, porque tal, hay gente que se ocupa más de la vida patrimonial o de hacer crecer el patrimonio de la familia. Todo eso es trabajo que se va haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando hay una ruptura de la pareja, este trabajo hay que acomodarlo para que haya otra forma. Entonces, claro, quien se ocupaba más de los hijos o quien se ocupaba menos, ahora tiene que estar más presente, ¿no? Quien a lo mejor no se preocupaba tanto por su carrera profesional, tiene que empezar a preocuparse para conseguir más dinero. Entonces, hay que hacer un tránsito hasta que las dos personas, pues bueno, pues hagan, bueno, pues o sea, el trabajo esté distribuido de forma diferente, ¿no? Que no sea tanta distribución entre esos dos roles. Mm. ¿Qué ocurre? Que en ese tránsito es lo que hay que reconocer el trabajo que tú haces, pero también el trabajo que ha hecho la otra persona a la familia, porque eso es lo que veo, ¿no? De tú no te ocupas de los hijos. Vale, pero porque a lo mejor se está ocupando de otra cosa. Es una forma de rebajar la tensión entre las partes. Claro, o sea, para mí es eso. Hay familias, o sea, hay parejas que lo hacen y que pueden conseguir verlo, ¿no? Que lo dicen. Normalmente, claro, esa gente va a un divorcio de mucho acuerdo, pero que es como, bueno, pues yo sé que a lo mejor no me he ocupado tanto porque sabía que la otra persona se estaba ocupando. No es que me divorciaran solos, pero bueno, pues vivíamos en la misma casa y eso facilita también el contacto y la relación. Ahora que ya no vamos a estar en la misma casa, hay que hacer otras cosas. O yo he sacrificado un poco mi carrera profesional por apoyar la de la otra persona, porque pues yo qué sé, viajan por España o se trasladan mucho, lo que sea. Entonces, acompañar en ese tránsito, reconocer el trabajo que se ha hecho y que ahora hay que trabajar, pero de forma diferente, porque va a haber dos casas y va a haber dos cosas. Entonces, en esa transición es difícil. Yo entiendo que cualquier persona que esté escuchando es como, ah, claro, dicho así que es fácil, pero cuando lo estás pasando mal, pero por eso creo que en esos procesos es donde te tienes que apoyar de abogados o de mediación, ¿no? O sea, de gente que sepa negociar y que sepa verlo con una actitud más fría, porque no lo estás viendo en primera persona, ¿sabes? Te puede comprender, pero no está en esa alteración emocional. ¿Ayuda la mediación, en este caso combinada con la abogacía, con la ayuda de un abogado o no? ¿O hay abogados que también son expertos en mediación? Sí, sí, hay abogados que también hacen ese trabajo, dependiendo de cómo esté un poco la familia, ¿sabes? Hay algunos que entre los dos se organizan y dicen, bueno, pues vamos a hacerlo así, o sea, y están de acuerdo. Hay otros que no, que a lo mejor pues quieren un proceso de mediación que les ayude, o pues porque a lo mejor también tiene una parte más terapéutica, ¿no? Más psicológica, pues para aceptar, ¿no? La separación o la nueva estructura de la familia. Entonces, dependiendo un poco de cómo esté la familia y las personas, pues sí que puede ser interesante un proceso de mediación. Me encanta la forma que tienes de decirlo, porque pues, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que tendemos a pensar en que la familia se rompe y somos padres distintos que disfrutamos de nuestros hijos en función de cómo está repartida la custodia, pero tú mantienes el concepto de familia aunque esté separada. Y es algo que yo he tenido siempre muy en cuenta porque al final dices, ¿para qué me voy a pelear en reclamarle a mi ex 50 euros de no sé qué? Si al final todo el dinero va a ir a mi hija, o sea, no tiene sentido muchas veces el tratar de, no sé, de pelearnos por algo que al final va a ir siempre al mismo sitio, ¿no? Todo queda en casa, aunque sea
la casa es nuestra hija o nuestro hijo, aunque vivimos en casas separadas, pero al final todo va a revertir ahí. Yo creo que es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, pero viene bien que haya alguien en ese proceso que te lo recuerde Sí, claro, es que la familia, o sea, vas a ser padre y madre de tu hijo durante toda tu vida, ¿no? Y luego pues, serás abuelo, o sea, es decir, que muchas veces parece que el divorcio se acota cuando los hijos son pequeños, pero es que cuando tengas 70 años tendrás un nieto en común con la otra persona, ¿no? Claro. Entonces, tener esa relación de que, bueno, pues que la familia cambia, la estructura cambia, ya no eres pareja y no pasa nada, pero la relación con la otra persona puede ser cordial y sobre todo eso, que el beneficio común es lo que se ha creado juntos, que son los hijos. Claro. Y no es solamente un bien económico el que al final vierte en tus hijos, sino un bien emocional. Sí. Es decir, si mantenemos las peleas, si mantenemos las discusiones, eh, si dejamos de tener un trato cordial, al final eso deriva en nuestros hijos que no tiene ningún sentido. Entonces, la comunicación, mantener una buena comunicación, me imagino que en ese proceso de divorcio es complicado, pero bueno, ahí estáis también un poco los abogados para intentar ayudar. Eso es, yo creo que el trabajo de los abogados es ayudar en este proceso, ¿sabes? O sea, ver cuáles son las consecuencias jurídicas que tienen, porque es verdad que nosotros somos abogados, no somos psicólogos, pero cuáles son las consecuencias jurídicas y cómo articularlo para que sea lo más fácil posible para estas dos personas. Y que si hay momentos en los que es doloroso, porque, yo qué sé, porque puedes ver cosas, hay una infidelidad, por ejemplo, yo entiendo que puede ser difícil que hablar con la otra persona, pues entonces cédelo a los abogados. Pero en mi opinión, contrata siempre abogados que tengan ese afán de negociar con la otra persona, ¿sabes? De ver qué es lo que quiere, estás dispuesto a ceder, qué no, siempre en beneficio de tus hijos. Ver dónde se puede hacer y que los dos abogados sean los que negocies y bueno, a lo mejor luego más adelante ya se puede reestructurar la relación y tener ellos una comunicación más fluida. A lo mejor hay momentos en los que no se puede porque no pasa nada, pero se puede hacer de esa forma. Para eso creo que están los abogados, no tanto para tener el conflicto. ¿Tú estás de acuerdo en la frase esta de más vale un mal acuerdo que un juicio entre divorcios? Pues depende. Es que hay gente, o sea, yo sí que he visto que hay gente que se encierra y no negocia. Entonces, claro, cuando tú te encuentres con que la otra persona, la otra parte no está negociando, llegar a un acuerdo es que tú cedas. Y cedes y cedes y cedes. Y el problema es que, por lo que yo he visto, es que aunque cedas un poco, llega más, ¿sabes? O sea, llega más y al final entras en conflicto. Entonces, sí que es un buen acuerdo sabiendo que las dos partes tienen que ceder, sabiendo que al final no va a ser todo exactamente como tú quieras. Pero es que es igual que en una relación de pareja. No es todo exactamente como tú quieras, ni en tu trabajo, ni en tu vida, ni en nada. Entonces, ¿por qué en un divorcio sí que impones que tiene que ser así? Y si no entras a juicio, pues entonces sí, entramos a juicio, porque un juicio final es que un tercer imparcial decida. Es verdad que es difícil probar muchas cosas y al final, claro, ese tercer imparcial que es el juez no conoce tu historia de vida, no. Entonces, siempre es mejor llegar a acuerdos. Al final, claro, cuando tú entres a un divorcio y es un divorcio conflictivo, es como si tú abres la puerta de tu casa y entra un juez, un fiscal, otro abogado en el salón y se ponen a mirarlo todo y no entienden esta foto de que y aquí qué ha pasado. Claro, tú tienes que explicarles toda tu vida y eso también o sea, atenta mucho a la intimidad de las personas, de que se sientan muy violentados y demás. Entonces, si tú llegas a acuerdos, es simplemente abrir la puerta y decir, mira, esto es el acuerdo. Nosotros hemos negociado esto. Entonces, con ese acuerdo, si es beneficioso para los hijos, podemos aprobarlo y ya está. Entonces, bueno, pues es la capacidad de negociar. Pero si la otra persona no quiere negociar, yo te diría que no cedas hasta donde no estés dispuesto a ceder, porque si no, esto va a llegar a más, a más, a más. Claro, tiene que haber buena voluntad por las dos partes, ¿no? Si hay una parte que quiere pelear, al final es casi imposible. Sí, sí. Y porque además imponen cosas que no tienen razón de ser, no te lo justifican de una forma, ¿no? O sea, yo me encontré que es como, yo ofrezco esta pensión de alimentos porque mi otro hijo hace 5 años, hijo de otra pareja, ¿no?
se le fijó desde el principio ya, pero que ese hijo en esa época de su vida se le haya fijado esa pensión no es y en custodia compartida era en este caso, y aquí era una custodia exclusiva. Da igual, yo entiendo que tiene que ser para todo el mundo igual, no, eso no es una justificación. Entonces, no puedes imponer eso. Tú puedes partir de una base, pero luego, bueno, pues negociamos. Últimamente, no sé, es verdad que antes la custodia era para la mujer, pues porque el marido era el que trabajaba y la mujer aunque trabajara, como que la responsabilidad de la carga de los hijos era para la mujer. Pero sin embargo, esas custodias prácticamente ya son muy difíciles de ver, ¿no? Sí, a ver, es verdad que siempre ha sido exclusiva para la madre, porque es verdad que también se han ocupado más las madres. No es malo, ¿no? Ahora la realidad va cambiando y los padres tienen más implicación en el cuidado de los hijos. Y según datos del INE, en 2023 fue el primer año en que había más custodias compartidas que exclusivas maternas. O sea que hay una tendencia que sean compartidas. La jurisprudencia tiende siempre a que sean compartidas y se beneficia a que sean compartidas. Lo único que es eso, que es normal que eso, cuando existe un padre y una madre, ¿no? Bueno, a lo mejor uno se ocupa un poco más que el otro, porque el otro está más ocupado de otra cosa. Eso muchas veces parece que es malo, ¿no? Y es que no es productivo. O sea, es que no es productivo que dos personas se ocupan exactamente al 50% de todas las funciones, porque incluso de forma natural hay gente que tiende más a una cosa porque le es más fácil o más cómoda que otro. Sí. Entonces, cuando hay una custodia compartida, pues si a lo mejor hay un desequilibrio y ha sido la madre que se ha ocupado más, el padre tiene que ocuparse. Pues en esa transición de la que hablamos del divorcio, pues el padre tiene que implicarse, pero tiene que ser consciente, ¿vale? Pues a lo mejor ha sido mi pareja hasta ahora quien se ha ocupado más, porque en esta distribución de trabajo, tal, no es nada de malo, también, pues eso, vivíamos en la misma casa y es más fácil, ahora yo me tengo que implicar más, pues voy a implicarme más y que la otra persona te deje, porque al final es bueno para los dos. Y eso es la transición de la que hablamos, que sí se tienden las custodias compartidas y creo que es beneficioso las custodias compartidas. Sí, yo creo que al final los niños, bueno, son los que peor lo pasan en ese proceso y salvo casos muy puntuales, el deseo de los niños es mantener la relación con los progenitores. Sí. En todo ese proceso del divorcio, ¿qué pasa con los hijos hasta que se toma una decisión? A ver, claro, hasta que sale como la sentencia definitiva se pueden solicitar lo que se llaman medidas provisionales, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que los propios padres puedan hablar y ver, ¿no? O sea, al final las medidas provisionales es como, bueno, una cosa entre medias hasta que haya sentencia definitiva y ahí se fija, pues, bueno, pues lo que sería la definitiva, pero a nivel previsional, cómo se va a quedar la guarda custodia o si se fija una pensión de alimentos o tal. Pero se tiene muy en cuenta qué es lo que de forma natural han afectado a los padres. Es decir, si llega un momento en el que en una conversación, oye, nos separamos, pero yo quiero, pues eso, que haya una semana contigo, una conmigo, tal, si se mantiene, llegadas las provisionales se puede seguir manteniendo y llegadas las definitivas se va a seguir manteniendo. O bueno, si es un divorcio de mutuo acuerdo, pues al final lo que se fija en el convenio, como son los padres los que van a decidir, es mejor. Hay luego como instrumentos, lo que pasa que, bueno, porque se pueden hacer lo que se llama pactos prenupciales, que no tienen por qué ser antes del matrimonio, pueden ser en cualquier momento. Pero es cierto que todo lo relacionado con los menores siempre va a tener la aprobación judicial y con intervención del Ministerio Fiscal. Pero también es otro instrumento de, bueno, en un momento en que el matrimonio o la pareja esté bien, puedan decir, bueno, pues si pasa algo, nuestra intención es que haya una custodia compartida o, yo qué sé, a lo mejor uno de ellos tiene un trabajo, ¿no? Como muy exigente o yo qué sé, se me ocurre un piloto, ¿no? Que a lo mejor viaja mucho o está, pues que se quede mejor con la otra persona o lo que sea. Pero al final lo mejor es que intenten acordar lo máximo posible los padres como quieran. Y una vez que la pareja se ha separado, se ha divorciado, han llegado a un acuerdo o hay una decisión judicial, a partir de ese momento, ¿qué cosas pueden pasar? Porque la vida continúa para las dos partes de la familia, los niños van creciendo, las situaciones económicas cambian, los planes de vida cambian. Sí. ¿Qué situaciones te has encontrado tú y cómo se pueden gestionar?
O sea, bueno, al final todo se queda regulado en la sentencia o en el convenio. Siempre es mejor un convenio porque puedes hacerlo todo lo detallado que tú quieras. Entonces, cuanto más detallado sea, mejor. Y pues tal y como se estipule en el propio convenio, ¿no? El régimen de visitas o, yo qué sé, los convenios se suele fijar también cumpleaños de los padres, pues a lo mejor quieres pasar los cumpleaños del hijo o, yo qué sé, hay cosas que luego entran en las discusiones, dónde se recogen a los hijos, en casa de uno o en casa del otro, o en el colegio, o sabes cómo se puede hacer. Todo eso en teoría tiene que quedar claro o articulado todo bien, mejor en un convenio, porque una sentencia nunca es tan meticulosa y sobre todo porque al final una sentencia es una imposición de un tercero. La sentencia dice, esto es así, el convenio es lo que la gente ha llamado a un acuerdo. Pero si hay un cambio de domicilio, por ejemplo, si al padre le ofrecen un trabajo fuera de ese municipio o algo así, en ese momento, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiar el convenio? Claro, si es de mutuo acuerdo, se puede cambiar el convenio y eso es relativamente sencillo, ¿sabes? Porque es volver a presentar al juez, oye, esta es la nueva realidad y así se va a hacer. Si son cambios puntuales, al final entra dentro de la negociación un poco de los padres. O sea, yo tampoco creo que cualquier cambio hay que ir al juez a decirle, oye, que en vez de ir los sábados, ahora voy a ir los domingos, por ejemplo. ¿No? Si son, a lo mejor un cambio de domicilio sí, porque puede, dependiendo, ¿no?, de la distancia. Si es otro barrio de la misma ciudad, vale, pero si te mudas a lo mejor a 300 kilómetros, pues sí que cambia mucho pues la rutina de los niños, ¿no? Pero si son cambios chiquititos. Si hay acuerdo, el único problema de llegar a esos acuerdos es qué es lo jurídicamente exigible, ¿no? ¿Qué es lo que pone en el convenio? Eso es lo que yo te puedo exigir. Entonces, si en el convenio pone que tú vienes los sábados y acuerdas con tu expareja, oye, que ahora en vez de los sábados voy a ir los domingos, no hay ningún problema. Pero si ya hay un conflicto, te van a exigir ir los sábados, porque es lo que pone en el convenio. Al final el convenio es como el tope jurídico. Si luego tú llegas a un acuerdo y es beneficioso para todos, pues no hay ningún problema. O sea, que más, perdona. No, tranquilos, te veo con muchas dudas que hay que resolver. Sí, o sea que la conclusión es que más vale llevarte bien con tu ex porque nunca sabes lo que le tienes que pedir. Claro. Y es que al final es imposible regularlo todo. Es que no es posible porque cómo regulas las cosas, ¿no? Al final es, bueno, pues ver la persona con la que tienes hijos y que, no sé, a mí es que, por ejemplo, me parece importante, antes de tener hijos, sentarte a hablar con esa persona. Muy importante. ¿Cómo quieres? Es lo más importante. Eso es, y creo que la gente no lo hace, pero ¿cómo quieres educarlos? Claro. ¿Qué vas a hacer? O qué es lo que para ti es importante, o cómo quieres educar, o cómo quieres hacer ciertas cosas, porque es imposible regularlo todo. Entonces, si no estás de acuerdo en muchas cosas, yo qué sé, es que este verano, ¿no?, había una persona, un progenitor con sus hijos, eran las 3 de la tarde y no había sombrilla, ¿no? A mí eso pues me parece muy mal, no sé, pero a mí, porque tal. Pero claro, yo lo que pensaba es, si esa persona está separada o divorciada, ¿eso cómo tú lo regulas? Porque a lo mejor para ti es importante que tus hijos no estén sin sombrilla a las 3 de la tarde en la playa, pero esa persona no lo ve tan importante. Eso no lo puedes regular en un convenio. Y si tú lo ves, imagínate que el otro progenitor va por allí, lo ve y le parece horriblemente mal. ¿Cómo vas a un juez a decirle, no, es que esto, ¿sabes? Porque al final eso es el problema. Yo sí que he escuchado muchas juezas de familia que dicen, es que hemos tenido que resolver sobre si el hijo puede ir a Disneylandia o no, porque uno le quiere llevar y otro no. Entonces, eso es como lamentable, ¿no? Le quiere llevar a una actividad extraescolar y tenemos que ir a juicio porque no, yo quiero que vaya a guitarra y no, claro, yo quiero que vaya a piano. Eso es. Entonces, eso creo que hay que tener capacidad de negociación y de hablarlo, aunque estés separado, ¿no? O sea, porque si no es eso, es que permanentemente está entrando gente a tu casa a valorarte, a juzgarte y a mirar, ¿no? Y luego hay un derecho que yo considero fundamental, que es que los dos progenitores tienen que ver a sus hijos. Cada vez nos encontramos más casos de padres que dicen, bueno, es que mi mujer o mi marido pues, tienen custodia exclusiva y no me deja ver a mi hijo. No. O hay un caso de denuncia que tiene un trámite, entonces cada vez el proceso como que yo veo que es muy complejo y se está faltando al derecho básico de que un padre o una madre no pueda ver a
a sus hijos. Claro, eso es un problema, es cierto, porque claro, aunque tú tengas un régimen de visitas, si la otra persona no lo cumple, lo que tienes que hacer es solicitar la modificación del régimen de visitas, pero hay un tiempo, pasa un tiempo, y si el juzgado está muy colapsado, puede pasar mucho tiempo, y en un niño pequeño sobre todo, el tiempo es diferente a nosotros. 3 meses es un abismo, ¿sabes? Para nosotros no, pero para un niño pequeño sí. Entonces 3 meses o 6 meses o un año sin ver a uno de sus progenitores desliga totalmente el vínculo que pueda tener con esa persona. Entonces luego hay que volver a generarlo, porque claro, sí, se cambia el régimen de visitas y o se establece lo que sea y se le obliga a que vaya. Estamos de acuerdo, pero claro, si para ese niño o esa niña la otra persona es un desconocido, tienes que hacer un periodo de transición. Entonces es verdad que eso es muy complicado. A mí me parece de las cosas más complicadas, porque claro, tú puedes decir una cosa, pero es que si la gente quiere incumplir un convenio, una sentencia o la ley, los mecanismos de coacción los hay, pero son lentos, no funcionan del todo bien y luego siempre va a haber atisbos, ¿no? de que no se haya hecho las cosas bien. Es que eso es verdad que entra dentro pues, de la voluntad de la gente, de decir, oye, yo qué sé, tu hijo tiene que estar con los dos. Sí. Y se puede cambiar el tipo de custodia en casos como los que dices de, oye, es que hay una persona que no está cumpliendo y además me está haciendo daño a mí porque no me deja ver a mis hijos, pero está claro que está haciendo daño a los niños. Sí. ¿Se puede solicitar pues, de la custodia exclusiva pasar a la compartida con cierta esperanza de éxito o es complicado? Sí, o sea, sí que se solicita y de hecho si hay un incumplimiento reiterado se cambia la custodia, porque claro, si estás impidiendo constantemente el régimen de visitas o de comunicación o lo que sea, sí que se cambia. Eso es lo que solicitaríamos en el caso de que alguien incumpla reiteradamente ese convenio. Ya. Y con el tema de la pensión, me parece, ¿es hasta los 21 años o hasta...? La pensión de alimentos no tiene límite, es hasta que el menor sea económicamente independiente. Eso es verdad que es como muy ambiguo, ¿no? Pero bueno, se entiende que, bueno, que hasta que tenga un trabajo a jornada completa, porque jornadas parciales tampoco, ¿sabes? Si trabaja mientras estudia la carrera, lo típico, no se considera que sea económicamente independiente. O sea que hoy en día puede ser... Sí. Hasta los 40, 42. Claro. A ver, es verdad que si ya tiene una edad que tiene que, pues, yo que sé, tiene 20 y muchos, 27, 28 años, ya es una edad más que de sobra para que haya terminado de estudiar, que bueno, también depende de muchos casos, pero bueno, en general, ¿no? Ha dejado de estudiar y esa persona puede trabajar y no quiere trabajar, ahí sí que puede solicitar la extinción de la pensión porque la persona no quiere trabajar. O, claro, luego entraría en muchas cosas, ¿no? Un sueldo de 1.000 euros, ¿es económicamente independiente o no? Porque con 1.000 euros difícilmente puedes vivir dependiendo en qué zonas de España, pero si esa persona no tiene capacidad de ganar más dinero, claro, es que es que en familia eso es lo que ocurre, ¿no? Que por mucho que tú intentes regular, hay muchos atisbos, porque, pues eso, por la edad. Yo solo pienso por opositores. Puedes estar opositando hasta los 30 y tantos años y necesitas el apoyo de tu familia. Si alguien no te lo quiere dar, pues no puedes opositar, porque si lo haces a jornada completa, no te queda otra opción. Lo que pasa es que en esos casos tenemos gente conocida que está pasando a la pensión, que sus hijos ya son mayores de edad, que están haciendo máster, cursos, tal, y que muchas veces los hijos están viviendo en una situación económica muy favorable y sin embargo su padre o su madre, el que pasa la pensión, está pasando angustia económica realmente, o tiene 4 o 5 trabajos porque no puede fines de semana trabajando, porque no puede la sentencia del juez. Los gastos se multiplican y es verdad que yo conozco gente que no llega y sin embargo tiene que seguir pasando pensión a hijos de más de 20 años. Pues bueno, porque al final tú puedes estar estudiando todo el tiempo que quieras. Sí. Entonces, concretamente me viene a la cabeza un caso que ha solicitado rebajar la pensión y no lo ha conseguido. No, entonces, claro, entiendo yo que es complicado, ¿no? No se puede justificar de una manera... No.
No, es que es eso, si tu situación económica cambia, se tiene en cuenta que la pensión de alimentos se fija por una situación económica, ¿no? A ver, lo que la ley dice es necesidades del hijo, posibilidades del padre, ¿no? Del alimentante y alimentista. Entonces, eso es ambiguo, porque la realidad es que es ambiguo. Se entiende que en una sentencia, en un convenio, se fija conforme a unas circunstancias, ¿no? Y que si esas circunstancias cambian, pues puedes solicitar una modificación, pues una reducción, ¿no? Pues si te quedas en paro o yo qué sé, pues lo que sea, ¿no? Te reduces tus ingresos económicos o incluso a veces se puede estudiar si tienes nuevos hijos con otra persona, ¿no? O sea, tienes otra familia, pues también vas a tener que mantener a esos hijos. Entonces ahí sí, claro, lo que habría que hacer es solicitar la pensión, o sea, la reducción de la pensión. La pensión de alimentos siempre se tiene que finalizar cuando lo solicites al juez, tanto para reducirla como para extinguirla, para decir, oye, ya es suficiente. Claro, en una cosa ideal, pues el propio hijo será el que diga, ya está, Claro. ¿sabes? Pero claro, eso es lo ideal, luego la realidad es otra. Ya es complicado. ¿Qué porcentaje hay de cuando una pareja se divorcia, qué porcentaje hay emocional y porcentaje hay, o sea, de rencor y de practicidad? O sea, no Ya. sé, ¿ves que pesa más una cosa que otra? A ver, a ti. es verdad, depende, ¿no? Bueno, es verdad que yo tengo la suerte de que vienen muchos divorcios de mutuo acuerdo, entonces eso es fácil tramitarlos porque ellos mismos se ponen de acuerdo en todas estas cosas o lo que no les ayuda, ¿sabes? De pues mira, en esto no lo tenemos claro o qué podemos hacer o cómo se hace normalmente o cómo... Entonces, es verdad que en eso pues es sencillo. Cuando llegan situaciones de conflicto, cuando están... Es verdad que hay una parte muy emocional porque también es rehacer tu vida completamente, ¿no? Porque también, pues eso, la reducción de tu capacidad económica, ¿sabes? A lo mejor la casa no se puede mantener. Es que lidiar con los intereses anteriores, con tus nuevos intereses, ¿no? Los intereses de una persona divorciada pueden ser diferentes de cuando perteneces a una familia que vive en una misma casa, porque a lo mejor también necesitas como más independencia o tienes una nueva pareja y eso influye, ¿no? También en tu distribución del tiempo, de la lealtad hacia dónde vas, o sea, quiero decir, hay gente que se divorcia y en un primer momento es como uno de ellos como que mantiene, ¿no? el vínculo con la otra persona y como que adapta toda su vida a la otra persona, hasta que a lo mejor tiene una nueva pareja. Entonces ahí empieza el conflicto, porque claro, ya no te estás adaptando a mí, a lo que yo quiero. Ahora tú tienes otra vida, otros intereses y gestionar todo eso es verdad que es difícil, es muy difícil. La historia del divorcio es verdad que cambia, es decir, ya no se tiene tanto el concepto de que es un fracaso, de que es algo extraño, Sí. ¿no? No es como antes, que sí que lo era. Entonces eso sí que lo facilita un poco, pero bueno, la reestructuración de las familias yo creo que es lo más difícil. Y en los casos en los que antes del divorcio una de las personas, pues porque en la pareja hay mucho conflicto y tal, y dice, pues nos divorciamos, pero es que es mejor que no sigamos viviendo juntos hasta que esto se formalice y tal, me voy a vivir con mis padres, ¿no? Lo típico. ¿Ese paso es correcto o te puede llevar a luego a lo mejor en un juicio salir perdiendo porque parece que has abandonado a la familia? Vale, no se considera que eso sea abandono de familia, porque de hecho a veces es necesario y conveniente. Si hay mucha discusión en la pareja, hay mucha conflictividad, lo mejor es que uno de los dos se vaya de casa. Entonces eso no tendría por qué afectar ni a la atribución del uso de la vivienda, ni a la custodia de los hijos. Eso es verdad. Es verdad que, claro, que quien se va, todo depende de la capacidad económica que tenga cada uno, ¿no? Pero quien se va... bueno, pues a lo mejor pues eso, se va a casa de sus padres que no tienen la misma comodidad que una casa independiente para tus hijos, pero no tiene por qué afectar, no debería afectar de ninguna forma, porque de hecho es conveniente en ocasiones que eso se produzca. Y a la hora de que el juez determine el tipo de custodia, influye también dónde estás viviendo tú, ¿no? Claro. Si tú estás viviendo en casa de tus padres, es probable que el juez
te diga que no es el sitio donde tú puedes criar a tus hijos. Claro, dependiendo también del espacio que tú tengas. O sea, por el hecho de que tú vivas con los padres, al final son los abuelos del niño. Entonces no es un ambiente negativo ni tiene por qué ser malo. Pero bueno, sobre todo se mira pues, la capacidad económica de mantener una casa y tu trabajo, por ejemplo, que puedas tener horarios que lo faciliten o cómo puedes hacerlo. Eso facilita mucho que se den custodias compartidas. Cuanto más especifiques al juez cómo vas a ejercer esa custodia compartida, ¿no? Cómo tus horarios de trabajo son fáciles o puedes recogerles o puedes hacer tal, es como que es más concreta esa realidad y es más probable que te den esa custodia compartida. La cercanía, ¿no? al domicilio, al colegio, a la vida del Ahí también podéis asesorar vosotros mucho, ¿no? Una persona que venga a lo mejor con esa idea, porque por lo menos mi caso, fue un proceso largo en el que vas madurando la decisión, ¿no? Claro. Y hubiera sido un buen paso el ir a un abogado y plantearlo, igual que estamos hablando, ¿no? Y sí, la verdad que me parece algo muy recomendable para todo el mundo. Sí. Cuando, por ejemplo, yo estoy pagando la pensión a los niños de una custodia exclusiva de a mi expareja en este caso, y mi expareja tiene una pareja normal. ¿Yo tengo que seguir pagando esa pensión a los hijos o varía? Porque claro, yo entiendo que en ese núcleo familiar hay ya 2 sueldos o hay un sueldo, si mi expareja no estaba trabajando, ¿varía la cantidad de la pensión? No, porque la pensión de alimentos se da para los hijos, entonces no varía el hecho de que ese progenitor tenga una nueva pareja. Lo que sí que influye es en la atribución del uso de la vivienda, ¿no? Cuando se considera que la vivienda es familiar, puede ser propiedad de los dos o propiedad de uno solo, ¿no? Pero imaginemos que es propiedad de los dos. Y a quien tiene una custodia exclusiva se queda con el uso de la vivienda, porque el uso de la vivienda se atribuye a los hijos y por lo tanto al progenitor con quien vivan. Sí que hay una jurisprudencia del Supremo en el cual si entra una nueva pareja a residir en esa casa, el problema es, claro, probar que esa persona vive en esa casa, se considera que se extingue ese derecho del uso de la vivienda, porque esa casa ya no sirve a los fines de esa familia, sino a los fines de una nueva familia. Entonces, claro, eso sí que tiene influencia, la atribución del uso de la vivienda, pero la pensión de alimentos no debería, no, porque claro, la pensión de alimentos se paga a los hijos, entonces la nueva pareja no tiene una obligación legal de mantener a los hijos de su pareja, que sí, que la práctica ocurre y obviamente si tú estás en una casa pues se paga todo y tal, pero legalmente como no existe esa obligación no puede servir de justificación para que por ejemplo solicites una reducción de la pensión de alimentos. ¿Y hay algún tipo de control sobre el uso de esa pensión? Porque yo he escuchado casos de decir, paso una pensión alta y le tengo yo que comprar las zapatillas porque las lleva con un agujero. Ya, claro, no hay una forma realmente de fiscalizar todo eso. Ahí es lo que hablamos un poco, pues eso, de esa clase de acuerdos, porque no hay herramientas legales ni tampoco cómo lo haces, ¿no? En realidad, ¿cómo lo haces? Si yo pago una pensión de alimentos, pero luego es que mi hijo va sin ropa, le voy a comprar yo la ropa. Claro, le estoy comprando la ropa porque es mi hijo y quiero que vaya atendido. Luego, ¿cómo le voy a reclamar? Ya entras en una discusión y sobre todo tú cómo pruebas que le compras la ropa porque lo necesitas y no porque tú quieres, ¿no? O porque, yo qué sé, quieres que vaya con una determinada marca, ¿no? Eso yo también he tenido conflictos entre padres sobre la marca de las zapatillas. Claro, yo considero que unas zapatillas Nike son adecuadas, por ahí otros padres, a lo mejor otro progenitor decía que no, que es que Nike es una marca muy cara y con otras marcas o con otro tipo de zapatillas le vale exactamente igual. Entonces, claro, ahí te tienes que estar pegando y entonces llegar al juez para decir, ¿unas zapatillas Nike son adecuadas o no son adecuadas? Pues es lo que tú quieras hablar con tu pareja, con tu expareja. Claro, ¿no? Sí. Madre mía. Sí, más vale llevarse bien y tratar de ponerse de acuerdo o de encontrar un punto medio, ¿no? En el que ambas personas estén más o menos. Y volviendo al tema de la custodia, ¿es a los 12 años cuando los hijos pueden decidir
si quieren quedarse con uno de los dos padres o... A ver, a partir de los 12 años se les escucha. Hay obligación de escucharles o puede ser un poco antes si tienen suficiente madurez. No es que los niños decidan, porque al final, claro, un niño de 12 o 13 años, sus factores para decidir a lo mejor no son adecuados, ¿no? Quiere estar con uno porque es más permisivo o porque le deja ver a sus amigos más que el otro o porque tal. Entonces, se les escucha y se les tiene en cuenta, pero al final ellos no van a decidir con quién viven, porque no debe ser así, no dejan de ser niños. Ya. Y entonces, en un caso como ese, a los 12 años, si uno de los progenitores quiere solicitar la custodia exclusiva, se escucha al hijo. Sí. El hijo, pues bueno, dice que está a favor, vamos a poner ese caso. ¿Qué más tendría que pasar para que el juez... O sea, partimos de una compartida y de Sí. repente que haya una modificación sustancial de las circunstancias, ¿no? O sea, quiero decir, pues a lo mejor si el otro progenitor se ha ido a vivir a otra ciudad, pues ahí puedes decir, bueno, pues se va a atribuir porque que esté viajando el niño, pues no es tal, pero porque el niño, pues eso, uno sea más permisivo o porque quiera cambiar de repente, o sea, se tiene en cuenta que las sentencias de divorcio o los convenios se pueden modificar, ¿no? Todo lo relaciona a los menores, pero siempre que haya algo que justifique un nuevo cambio, Ya. que justifique, a lo mejor porque, vale, una custodia compartida que no se está ejerciendo adecuadamente, a lo mejor es porque, vale, tiene una custodia compartida, pero el padre trabaja por las tardes y nunca está con el niño, entonces a lo mejor el otro puede decir, pues es que para que esté con otras personas, que esté conmigo, no lo sé, ¿sabes? Siempre es que es lo mejor hablar y entender, pues bueno, pues que al final esa persona no ha sido tu pareja y te has articulado para formar una familia, entonces ahora, ¿no? ¿Sabes en realidad en qué trabaja o cuáles son sus prioridades? O sea, hay gente de todo tipo, ¿no? Que hay gente más individualista y hay gente que no, que lo mira más como un conjunto, una comunidad, una familia. Sí, los hijos agradecen. Yo creo que tratemos de llevarnos bien Sí. con la expareja y que haya, aunque haya distancia, pero en medio de esa distancia haya concordia, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué sucede cuando tu expareja fallece? ¿Heredas? Claro, no heredas, o sea, si tus hijos son menores van a heredar tus hijos, pero tú vas a administrar esos bienes, porque claro, ellos siendo menores de edad no tienen esa capacidad. ¿Y quién va a administrar? Quien tenga la representación, que es quien tiene el titular de la patria potestad. Entonces, si tú falleces y tus hijos heredan, tu ex va a administrar. Eso lo puedes modificar en testamento. En testamento sí que puedes establecer que tengan un administrador, que puede ser pues, tu hermano o tu hermano, ¿sabes? O sea, en plan el tío o la tía de los niños. Puedes decir, pues yo quiero que se administre. Eso es habitual, ¿sabes? Incluso a veces, aunque no haya un divorcio, ¿sabes? Hay 8 testamentos de progenitores que a lo mejor no están de acuerdo en cómo administra uno y otro el dinero y dice, pues mira, es que si yo fallezco no quiero que mi pareja lo administre porque no me gusta cómo administran el dinero, quiero que sea mi hermano. Y se ha hecho así. ¿Y hay pensión, puede ser, después del divorcio? ¿Hay pensión de viudedad si te has divorciado de esa persona? Hasta 2007, que es el cambio, si estás divorciado hay pensión de viudedad siempre que haya una pensión compensatoria, que por sentencia se te haya fijado, o bien, que sean víctimas de violencia de género, que eso también lo tienen reconocido, sí. Para casos particulares. O sea que si había una ¿pensión compensatoria qué es? Es la que se paga a la expareja. No es que se paga a los hijos, no es una pensión de alimentos. Cuando en un divorcio hay un desequilibrio económico importante, es decir, uno de ellos, pues imagínate que no trabaja o trabaja media jornada o lo que sea, pues el otro le paga una pensión, pero a la pareja, ¿sabes? Entonces, claro, esa pensión compensatoria pues se extingue si a lo mejor tiene una nueva pareja, o sea, se vuelve a casar, o bueno, normalmente la pensión compensatoria lo habitual es que sea temporal. Es raro que se fije, vitalicia se fija si a lo mejor te divorcias con 60 años, no has trabajado nunca, no vas a acceder al mercado laboral ni vas a tener nada, pero si te divorcias con 40 años, aunque lleves 10 o 15 años sin trabajar, te queda mucha vida laboral. Entonces, se fija una pensión compensatoria a lo mejor 2 años, para que se entiende que en esos 2 años tú puedes acceder al mercado laboral. Es ese tránsito de reajustar la familia. Y en ese caso, si la persona que está dando la pensión fallece, claro, el otro cónyuge tiene derecho a seguir recibiendo esa pensión compensatoria. Claro.
en forma de pensión de viudedad. En forma de pensión de viudedad por el plazo que se estableció. Sí. ¿Qué recomendaciones para terminar darías primero a las personas que se quieren divorciar y luego ya a las personas que se han divorciado y que, quieren mantener esa tensión, ¿no? Por lo menos para intentar rebajar y no llegar a juicio? Que dialoguen en la medida de lo posible. Yo sé que a veces es difícil, que también hay personalidades y formas de ser y que en el peor de los casos que mires por el beneficio de tu hijo, ¿no? El ejemplo que poníamos de las zapatillas, pues a lo mejor tú piensas que es como la otra persona no le está comprando ropa y se la tengo que comprar todo yo, pues piensa que es para tu hijo, ¿no? Que no es para la otra persona, porque si no es como que te haces mala sangre y entras más en conflictividad. Entonces, en la medida de lo posible, que dialogues, que se entienda que es un tránsito y que luego hay que articularlo y que es que vas a tener relación con esa persona toda tu vida, porque toda la vida de tus hijos. Entonces, el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos y negociar es lo que te va a dar tranquilidad, o sea, física, mental y económica, porque claro, tú piensas que si cada conflicto vas a un juzgado, es un dinero, o sea, y si ya estás en ese momento de tensión y quieres apaciguar, pues que pienses que lo que haces, lo haces para tus hijos, aunque la otra persona se esté beneficiando de una forma colateral. Yo entiendo que eso genera mucha rabia, pero bueno, piensa que lo haces por ellos y ya está. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y yo creo que muy instructivo y muy entretenido. Muchas gracias. Chin, chin. Gracias.